tardes. Somos estudiantes de la Universidad Atlántico, la clase de procesos curriculares, grupo 33. El tema que nos tocó hoy fue currículo y contexto. Este grupo está conformado por Luis Maldonado, Eduardo Tarazona y el que le habla, John Contreras. Les hablaré un poco sobre el currículo. El currículo es como el esfuerzo de conjuntos y planificado en todas las escuelas. Es destinado a conducir el aprendizaje y de los alumnos hacia un resultado de aprendizaje determinado o predeterminado. También como el conjunto de experiencias planificadas proporcionadas por la escuela para ayudar al alumno a conseguir el mejor grado de sus objetivos y aprendizaje proyectado según sus capacidades. El programa de actividad diseñada, el programa es una actividad diseñada para formar que el alumno alcance tanto como sea posible determinados fines y objetivos educacionales. Es decir, que como el currículo es como viene siendo como un plan de estudio, como actividad organizada de enseñanza, como proyecto que da sentido a la coherencia de la oferta educativa, también como cruce de prácticas diversas que tienen el proceso de enseñanza del aprendizaje. Todo esto marca en el ámbito de reflexión, de investigación y la teorización. STEM se propone determinar como un medio en el cual se hace públicamente disponible la experiencia que consiste en intentar poner en práctica la propuesta educativa, implicando no solo el contenido, sino también como en cuenta el sistema educativo. Si hablamos también de currículo, estaríamos hablando también o afirmando que lo que sucede en el aula no es un problema técnico y organizativo, sino que tenemos también como un problema como cultural que responde a los factores que hacen a la parte social, ideológica, económica, política, etcétera, que afecta a todo lo que vivimos en la sociedad y configura la forma en que nosotros lo vamos a la parte de la realidad. Después que bajamos en el aula de cada planificación. Eh, Comner dice que además de ser una definición de aprendizaje de los alumnos, el currículo también es como una definición de trabajo de los profesores, el modo que se organiza en práctica social que lo rodea. Tiene una profunda secuencia de los profesores. La función del currículo viene siendo como el proyecto de una guía para los encargados de realizar las actividades en el aula. Es decir, que orienta la práctica pedagógica, que esto no debe ser suplementemente iniciativa en la responsabilidad del docente. Es encargado en la parte del grupo, ya que sea quien, como en la realidad, es en la parte del trabajo. El currículo viene siendo entonces como proporcionar información sobre qué se debe enseñar, tanto sea como objetivos con detenido desarrollo más adelante. También proporciona información de cuánto enseñar, sobre qué manera y los objetivos y contenidos deben organizar secuencia. Proporciona información sobre qué o cómo o cuándo evaluar. En conclusión, podemos decir que es un diseño de currículo que brinda información al docente sobre los aspectos sobre el currículo y las instrucciones más ligadas a la acción. Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Tarazona y hoy les voy a hablar acerca del contexto desde un punto de vista educativo y desde un punto de vista sociocultural. Bueno, primero que todo tenemos que saber qué es eso de contexto, qué se significa eso. Bueno, la palabra contexto deriva del latín contextus, que hace referencia a todo aquello que nos rodea o a todo acontecimiento o hecho que sucede en X o Y lugar. Es decir, el contexto es un conjunto de circunstancias o situaciones que nos ayudarán en el proceso de la comunicación y donde se busca transmitir un mensaje, donde hay un receptor y un emisor. En el ámbito educativo se tiene claro que el receptor son los alumnos, son los que reciben X o Y información sobre un tema y el emisor es el profesor que les explica de la forma, ya sea la más sencilla
o la más compleja, pero que busca transmitirle un conocimiento a esos emisores para poder nutrirlos de conocimiento y así todos poder manejar un mismo contexto, ya sea en X o Y materia. Bueno, ya que estamos hablando del contexto educativo, vamos a definir qué es eso de contexto educativo. El contexto educativo son algunos elementos o factores que favorecerán o obstaculizarán a nuestros alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esto el profesor es el mayor foco o el que tiene el mayor papel del trabajo, porque él se tiene que adaptar al contexto donde se desarrolle él y sus alumnos, ya que si el profesor, por decirlo así, es un profesor, digamos que nunca ha estudiado, bueno, nunca ha trabajado, perdón, en un estrato bajo y por X o Y motivo termina en ese lugar, el primer día, si el profesor no se actualiza con ese contexto, o sea, no mira cómo son esos patrones de esos alumnos o no se averiguó antes, va a llegar desubicado y normalmente el primer día de clase la va a pasar fatal porque lo van a querer ya sea o sabotear o interrumpir o hacerse algunos alumnos los chistosos, los graciosos y no lo van a dejar porque él no se adaptó a ese contexto. ¿Ya? Porque él estaba muy seguro pensando en un contexto privado que ya sí es más suave, los alumnos no son tan pesados que en una escuela pública. Bueno, en el contexto sociocultural nos podemos dar cuenta cómo varía la cultura y la economía de algunas regiones del país. Casos como tal, no es lo mismo que un profesor de Medellín o de Bogotá o del interior del Meta, de cualquier lugar, venga y dé clases acá. Primero, él no va a estar actualizado 100% del contexto que se maneje en las aulas de clase. Él va a quedar un poco desubicado y hasta los alumnos le pueden decir cosas que él ni siquiera entienda o lo pueden ofender. ¿Ya? Y lo mismo pasaría si un alumno de acá de la costa viajara allá al interior y se cambiara de escuela. O sea, ese contexto sociocultural él no lo entendería todavía y quedaría un poco desubicado su primer día. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Luis Miguel Maldonado y el día de hoy les vengo a hablar sobre la relación del currículum y el contexto. Teniendo en cuenta que el currículum debe estar aplicado al contexto donde nos vayamos a ejercer. Ya mis compañeros con anterioridad le han hablado qué es el currículum y qué es el contexto. Sabiendo esto, nos vamos a plantear en un contexto de un colegio público. Pero de bajos recursos. Sabemos que en el contexto de una escuela pública no se puede aplicar el mismo currículum que una escuela privada, ya que el tiempo nos rinde y esto es porque hay muchos más estudiantes que en una escuela privada. Ya partiéndonos en la clase de educación física, el tiempo no nos rendiría porque tendríamos que manejar un grupo muy grande. En cambio, en el contexto de una escuela privada, el tiempo nos rendiría más y nos daría mucho más tiempo para trabajar aquellas falencias que tengan los estudiantes. Igual en la escuela pública, pero nos tomaría mucho más tiempo. Es muy importante para el profesor de educación física tener en cuenta el contexto, ya que muchos cuando trabajamos en colegios de estratos bajos nos encontramos con estudiantes que no han desayunado, que siquiera no se han podido comer alguna comida en todo el día.
y esto hace que los estudiantes no puedan trabajar con la misma disciplina y la misma paciencia que los estudiantes que están en colegios privados, que muchas veces cuentan con las ayudas monetarias de sus padres, que tienen mucho más dinero. En estos casos tendremos que saber aplicar nuestras clases para que los estudiantes no se sientan tan agotados y puedan dar la clase con mayor facilidad. Hay que tener en cuenta que un estudiante agotado al momento de trotar o cualquier cosa así, cualquier ejercicio físico que haga, se nos puede desmayar y este tipo de cosas pueden suceder. Entonces tenemos que estar muy pendientes en el tipo de contexto que estamos trabajando para así no tener ninguno de estos problemas. Estar pendiente a las indicaciones que nos dan los estudiantes, sabiendo si comieron bien, si tienen un buen estado físico, si no tienen problemas de ningún tipo. Esto hay que verlo mucho en el momento de aplicar nuestras clases, de mirar qué tipo de currículum estamos realizando en dicho colegio o en dicha jornada laboral. Sabiendo esto, nosotros como profesores tenemos que tratar de buscar y realizar la clase de manera más ordenada posible, intentar conseguir las pautas para que la clase se pueda dar lo más adecuada posible sin que ningún estudiante sea vulnerado. También nosotros como profesores tenemos que estar acorde y saber plantear diferentes actividades y tener un gran amplio gama de juegos y de actividades que los estudiantes puedan trabajar con material o sin material, ya que sabemos que en diferentes tipos de contextos podemos encontrarnos que en un colegio consigamos todo tipo de materiales, aros, balones, conos, todo tipo de juegos para hacer con los estudiantes. Y en otro colegio pues no encontramos nada y tenemos que trabajar con rondas, canciones y todo eso. Tenemos que estar preparados para cualquier tipo de adversidad que se nos presente en una clase o en dicho contexto que estemos trabajando o laborando. Sabiendo todo esto, tenemos que ser muy selectivos para poder seleccionar un tipo de actividad o juego lúdico según el tipo de contexto donde nos estemos realizando, y que cada tipo de juego o cada tipo de actividad lúdica que estemos realizando nos haga ir acorde con lo planteado en el currículum. Ya dicho esto, nosotros terminamos con nuestra exposición y agradecemos por su tiempo prestado.